Shalom a todos. Qué bueno que estamos aquí reunidos, conectados. Que el Eterno nos fortalezca, que ese día nos siga enseñando de su Torah. Y en esta segunda parte, en la que hemos escuchado ya la porción de la Parashá y aprendido cosas interesantes que nos sean de bendición, pues vamos a continuar. Que el Todopoderoso nos dé y nos siga trayendo entendimiento y sabiduría. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Rey del universo, el que nos escogió entre todas las naciones para darnos su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Vamos ahora a continuar, y en esta semana en la que hemos estado hablando acerca primero de los discípulos y después de las palabras del Mashiach, pues vamos a continuar. Hay algo muy interesante que en esta semana, al estar orando por la porción, me venía mucho a la mente un pasaje pues que es como muy conocido, pudiera parecer como muy básico, pero que tiene grandes cosas ahí y que yo creo que nos va a traer mucha luz en lo que nosotros buscamos saber, conocer, aprender. Y se encuentra en Mateo, vamos a ver el capítulo 5. Y hay muchas cosas muy buenas allí, muy interesantes, que vamos a ir viendo. ¿Están conmigo? Déjenme encontrarlo por acá. Así que un momentito. Y con relación a estos pasajes que vamos a ver, corrijo, no es capítulo 5, tenía eso ahí en la mente. Vamos a ir al capítulo 13. Es una parte, de ahí vamos a tomar algo, y en algunas otras palabras del Mashiach que tiene mucha importancia para todos nosotros, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, tiempos, la verdad, muy difíciles, muy fuertes, que realmente nos está mostrando aquello que ya está escrito, aquello que leíamos, aquello que escuchábamos y que nos causaba cierto temor, las cosas venideras, pero que poco a poco, al estar comparando las escrituras, las profecías, las palabras del Mesías con los acontecimientos del día a día, pues nos queda más bien como una expectativa. Ya no hay temor, pero hay una expectativa muy fuerte por todo lo que estamos viendo. Vamos al capítulo 13, vamos a leer allí y vamos a detenernos en un punto que es muy interesante y que nos va a ayudar a entender lo que estamos viviendo en estos tiempos. Capítulo 13. Pero en ese día, saliendo Yeshua de la casa, se sentó junto al lago, y gran cantidad de gente del lugar se reunió a su lado, de modo que él subió a la barca donde se sentó, y todos los lugareños estaban parados en la orilla. Y les habló mucho en comparaciones, en alegorías, en parábolas, diciendo: miren, un sembrador salió a sembrar. Y ahí continúa lo que es conocido como la parábola del sembrador, donde nos habla de una diversidad de terrenos en donde la semilla es puesta, y al final hace la explicación y lo lleva al entendimiento de que cada persona en su corazón tiene que prepararlo como si fuera un terreno para recibir la semilla, que es la palabra del Eterno, la Torah, pero en este
este caso serían las explicaciones del Mashiach. Sí, muy específico, porque Él está hablando acerca de que se ha acercado el reino de los cielos. Él lo está proclamando y Él es el portavoz de esas buenas noticias para el pueblo. Entonces, Él está hablando de las explicaciones, no exactamente la Torá como semilla, porque su público es hebreo, su público es judío. No está resembrando en realidad, sino está explicando. Él es el Mashiach, Él es el Rabí y está explicando. Por eso hace mención de que el reino de los cielos es como un terreno que puede ser de junto al camino, un terreno pisado, endurecido, o un terreno que no se ha trabajado, que está lleno de pedregales, que está lleno de espinos, o un terreno que se ha trabajado, se ha barbechado, se ha dado vuelta a la tierra y se ha oxigenado. Eso es lo que hace cuando entra la máquina a hacer barbecho o el mismo, ¿cómo le llaman a esa parte del metal? La yunta, o no conozco mucho de campo, pero la parte metálica, pues la que abre la tierra, el gancho, los discos. Ya en los tiempos modernos son maquinarias, ¿no? Pero en aquel tiempo era un metal que partía y volteaba la tierra y se hacían los famosos surcos para suavizar y oxigenar. Ese es el punto. Un corazón, ¿cómo puede ser la preparación de un corazón para escuchar al Eterno, para recibir de su palabra, para entender su palabra? Pues tiene que trabajar su corazón, hacer cortes, abrir y que se oxigene. Es decir, darle paso a escuchar aquello que el Mashiach quiere hablar. Darle paso. Esto es muy importante. Por eso Él enseñaba así, en parábolas, en comparaciones, porque ya había una manera establecida y muy firme de creer. El pueblo judío ya tenía sus maneras muy firmes, había dos grandes escuelas y no había más. Después surgen aquellos, los nacionalistas, que si hay otra, por las armas. Así lo dice la historia. No había explicaciones de la palabra, sino simplemente vamos por las armas y vamos a ser libres. Entonces había dos grandes escuelas muy fuertes, muy sólidas. Y por eso el Mesías tiene que decir: necesita trabajar en tu corazón y permitir que se escuche alguna otra voz, alguna otra postura, alguna otra enseñanza, ilustración. Claro que con su poder y los milagros que surgían, pues eso abría el corazón un poquito, ¿no? Aunque había mucha gente que iba porque había oído, quizás había visto algo, pero iban con mucha duda o con escepticismo, así vamos a ver qué, como muchas veces le pidieron, pues haz otro milagro aquí para ver. Es decir, el corazón estaba endurecido. De ahí sus parábolas. El reino de los cielos es semejante. Los ponía a pensar, los ponía a meditar, los ponía a imaginarse, y de esa manera hacía que esa pequeña semilla pudiera ser plantada. Después habla acerca de otra comparación que tiene que ver con la levadura, luego otra comparación que tiene que ver con la cizaña, y aquí es donde él hace otra explicación muy interesante. Vamos a ver desde el 37, y contestando él dijo: el que siembra la buena semilla es el Bar Enash. Está hablando de él mismo, el Hijo del Hombre. Y el campo es el mundo. La buena semilla son los seguidores, los talmidim. Las cizañas son los seguidores del maligno. El enemigo que lo sembró es a Satán. La cosecha es en los últimos días. En los últimos días el Bar Enash, el Hijo del Hombre, dice en otras versiones, enviará a sus ángeles
y los sacarán fuera de su reinado. Todo lo que provoca a pecar y aquellos que no cumplen la Torá serán sacados afuera de su reino. Aquí ya está hablando palabras como un poco más fuertes, porque está hablando de una autoridad mayor y que serán enviados sus ángeles, sus mensajeros, sus guerreros, su ejército para separar a todos aquellos que no cumplen la Torá. Recordemos, su público son judíos, son hebreos. Aparentemente todos los que le escuchan en ese tiempo, pues todos iban al templo, todos ofrecían los sacrificios, las ofrendas, todos acudían a las fiestas. Era como si todos fueran practicantes y todos fueran gente que vivía la Torá. Pero él hace una pausa aquí para decir con mucha claridad que serán enviados sus ángeles. ¿Los ángeles de quién? Dice del Bar-Enash, del Hijo del Hombre, del Mashiach. El Mashiach va a enviar sus propios ángeles. ¿Y qué es lo que van a hacer? Sacarán fuera la cizaña a todos aquellos que no cumplen la Torá y los dejará fuera de su reino. Eso ya es un lenguaje bastante interesante para sus oyentes. Él está declarando allí, muchos dicen, es que nunca dijo que era el Mashiach. Más claro no se puede. ¿Están de acuerdo? Más claro no se puede en esta frase como hay muchas otras. Es que nunca dijo que era el Mesías. Aquí dice, el Bar-Enash, Hijo del Hombre, y esto es más profundo todavía, claro, enviará sus ángeles, sus malachim, ¿de quién? De él. Y sacarán fuera de su reino todo aquello que provoca a pecar y a aquellos que no cumplan la Torá. Tanto a las personas que no cumplen la Torá como a todo aquello que provoca a no cumplir la Torá. Todos quedarán fuera. Aquí se habla entonces de mucha autoridad. Una autoridad mayor, una autoridad en lo más alto que solamente le correspondería al Mashiach, porque él nos está poniendo como un líder político. Entonces nada tiene que ver con liderazgo político, ya había, ni tampoco realmente un liderazgo religioso, porque ya lo había. Él está puesto allí por encima. Por eso en sus palabras a Pilato le dice, mi reino no es de este mundo, no te preocupes, es más alto que esto. Él está dejando ahí su autoridad bastante firme para todos sus oyentes. Él está declarando así muy firme que Él es el Mashiach y que Él va a venir y van a venir sus ángeles y va a hacer la separación como estaba escrito desde la antigüedad. Cuando venga el Mashiach, Él reordenará todo y reexplicará la Torá y ajustará todo. Y Él lo está declarando allí. Cuando venga de vuelta el Hijo del Hombre, Él va a reorganizar todo esto. Y en todos los milagros que Él realizó, todas estas maravillas que Él realizó, pues nos deja ver también por su poder que Él es, pero al mismo tiempo deja para sus oyentes las bases, los principios, los fundamentos de vivir la Torá. Un pasaje pues que es bastante conocido, es acerca de los mandamientos, los sencillos, y tenemos muchos casos, ¿no? Hay muchos casos interesantes, como el de la mujer del flujo de sangre. Esa mujer no tenía acceso, por su condición, a ir al templo, obviamente. Y por su misma condición, los encargados, los líderes en su momento,
pues tampoco se acercaban a ella porque había una separación, ella tenía que estar separada por las mismas leyes de la Torah. Pero él, en esa autoridad donde él dice que él es el Adón del Shabbat, está diciendo que él es más grande que todo, simple y sencillamente, no para quebrantarlo, sino que él es el amo de todo. Y quiero que vayamos a esta parte que es muy interesante y que todos los que estamos en raíces hebreas, sea como sea, pues tenemos claro algo, ¿no? Que el mandamiento de los tzitzit, lo tenemos muy claro. Y vamos a sacar de aquí algo que es muy interesante, porque de aquí se desprenden cosas muy buenas para nosotros en este tiempo difícil que estamos pasando de esta enfermedad, ¿no? Y de muchas que ha habido y muchas que seguirá habiendo. El Mashiach mostró su autoridad de una manera muy especial cada vez que él se acercaba a la gente y ministraba a la gente y sanaba a la gente. El caso específico de la mujer del flujo de sangre, dice el escritor que ella ya había gastado todo su dinero con médicos. No sabemos si fue hasta Egipto. La escritura no nos habla nada de eso, pero dice que gastó todo su dinero. Tendría poquito o tendría mucho, pues eso no tiene mucha importancia. Gastó todo lo que tenía buscando y buscando y buscando médicos y buscando cura, y no sucedió. Hablamos de una mujer creyente en la Torah, y eso nunca salió a predicar a los gentiles. Él siempre habló a su pueblo. Y hay un punto muy interesante aquí y que lo debemos de tomar muy en cuenta. La mujer de ese flujo de sangre escuchó de Yeshua que tantas cosas se hablaban de él, que por qué no, podría ser él el Mashiach. Y entonces ella se propone, pues ya no le queda ningún recurso más, de acudir a él como un hombre bueno, como un sadí, como un hombre justo, como un profeta, como alguien que tiene una unción especial del Eterno y que pudiera ser, ¿por qué no?, el Mashiach, el mismísimo Mashiach esperado. La mujer entonces, en esa desesperación, pues hace todo lo que puede para meterse entre la multitud y llegar hasta el Mashiach y tocar el borde de su manto, dice, ¿no?, las versiones que tratan de ocultar todo lo judío, ahí en el borde de su manto. Pero que en realidad quiere decir a tocar los tzitzit que él traía en su vestidura de 4 puntas, como dice el mandamiento. Y se mencionan algunos comentarios de que uno de los hilos representa la sanidad. Sabemos que por tradición también pues se hacen 5 nudos, pues cada nudo representa un libro de la Torah. O sea, hay mucho simbolismo aquí muy especial, obviamente. Y el color azul sobresale de todo, ¿no? Ese es el mandamiento, que tenga un hilo azul. Que si es de un molusco, que si es, no importa. Debe tener un hilo azul. ¿Por qué? Pues en el hilo azul, ¿qué nos recuerda el azul? Hasta los niños se los explican, ¿verdad? ¿Qué simboliza el color azul? Lo más básico, el cielo, ¿no? El cielo. Y para un niño judío, ¿qué sería el cielo? No solo para un niño, para un adolescente, para un hombre, para una mujer, porque el cielo es el estrado de los pies del Todopoderoso. Entonces, el azul viene de arriba, y viene de arriba hacia los hombres, hacia su pueblo. Yo no digo que el azul es de la sanidad, yo no sé cuál de todos, pero sí sé que todo el conjunto, porque la Escritura dice que su palabra
es medicina. Su palabra es toda, ¿verdad? Toda la Torah es medicina. Pues la mujer llega y toca lo sencillo, el puñado de hilos, con mucha fe, con mucha emuná, con mucha necesidad, con gran desesperación y esperanza al mismo tiempo. Qué curioso. Toma ese puño de los hilos e inmediatamente lo que viene a ella, sin que el Mesías Yeshua lo esperara o lo mirara, salió virtud del Mesías, salió virtud de Yeshua, poder, y a través de los hilos del tzitzilot, la mujer recibe la sanidad y la siente, experimenta el poder del Eterno sobre su vida. Cuando el Adón Yeshua experimenta en sí mismo que salió virtud de él, que salió poder de él, entonces es cuando hace la pregunta: ¿quién me ha tocado? Él sintió que salió poder de él mismo. Y entonces se da todo esto. La mujer ni siquiera se paró enfrente de él, ni siquiera dijo: Yeshua, hijo de David, ten misericordia de mí. Ella ya iba con una fe, con una emuná impresionante. Y solo dijo: si solo tocase el borde de su vestidura, donde van los hilos del tzitzit, yo sé que eso será suficiente. Por lo que es el tzitzit y por lo que representa, por lo que es quien los corta, el Mesías Yeshua. Este punto es clave y no voy a ahondar porque quiero hacerlo muy sencillo, muy práctico, muy directo. Cuando la Torah dice que la mujer debe orar cubierta o profetizar cubierta su cabeza, es punto y punto hasta allí. Es un mandamiento, ¿no? Acabamos de pasar esas enseñanzas de la Torah donde se mencionan estos mandamientos que no tienen explicación. ¿Recuerdan cómo se llaman? Los que no se explican, simplemente son. ¿Cómo se le llama? ¿Hukim? Decretos sin explicación. El Eterno habló a Moshe, le dijo: diles al pueblo que esto y punto. Los tzitzilot, porque habla a los hijos de Israel y diles: harán en cada esquina de sus vestiduras, pondrán un tzitzilot que debe llevar un hilo azul, de color azul, como mandamiento, para que se acuerden ustedes de mi Torah, de mis mandamientos. Pues cada que recordamos, cada que traemos a nuestra memoria, recordamos y repasamos y masticamos como las vacas, meditamos en su palabra. Entonces, sus palabras se volverán medicina para nosotros. El hecho de recordarlas, el hecho de traerlas en la mente y en el corazón, el hecho de creerlas, declararlas, hablarlas, va a atraer ese poder. De ahí que hay mucha tradición también, bueno, una tradición que me gustó es que al usar el talit y el tzitzit en un punto de las oraciones, es que dice: porque los veo y los beso. Es una frase de la tradición, que no están todas, pero bueno, a mí me gustó, me llamó la atención por lo que representan, ¿no? Los veo y los beso. ¿Qué estoy besando un hilo? Sí, pero más allá de besar un hilo y ver un hilo, estoy viendo lo que representa los mandamientos del Eterno, su palabra. Sus palabras son medicina para tu cuerpo y para tus huesos.
su palabra y sus mandamientos, cuando los ponemos en práctica, obviamente. Y de aquí la importancia de hablarles a aquellos que no están creyendo en el poder que tiene cumplir los mandamientos. Esa doctrina de sacarle del corazón y de la mente a las personas de que ya no necesitan guardar ni obedecer la ley es contrario al Eterno, totalmente contrario, porque su palabra y sus mandamientos son medicina. Y si queremos experimentar bendición, sanidad y muchas tantas cosas, tenemos que ser conscientes de obedecer la Torá y sus mitzvot. Así como él dice, ¿no? Le dijo a Moshe: dile al pueblo esto y esto y esto. ¿A cuál pueblo? Dice aquellos que rechazan, pues a los judíos. Entonces para los judíos son las bendiciones, y para ustedes será lo que sobra de la mesa, lo que cae de la mesa. Sería esa la explicación correcta, ¿cierto? Aquella mujer lo entendió, la mujer sirofeniza, cuando le dijo el Mashiach: es que yo solamente vengo a los hijos de mi pueblo, al pueblo hebreo. No es lícito dar el pan de los hijos a los perritos. Y ella dijo: está bien, lo entiendo, me queda claro. El pueblo judío, el pueblo hebreo son el pueblo de su Dios también, y lo entiendo, pero yo vengo a ver qué cae de la mesa. Y fue así, en realidad. Porque lo dejó muy claro el Mashiach: de las sobras que caen de la mesa se alimentan los perritos. En ese momento la mujer le quedó claro, pero ¿saben que yo estoy seguro que después de que esa mujer recibió el milagro para llevarlo a su hija y que su hija es libre, a mí me queda clarísimo, es obvio, totalmente obvio, que esa mujer lo que hizo fue injertarse en el pueblo hebreo, automáticamente. Porque ¿qué es mejor? ¿Comer las sobras que caen de la mesa de los hijos? ¿Comer sobras? ¿O sentarse ahí a la mesa a comer de lo que está sobre la mesa? Obviamente que es muchísimo mejor sentarse a la mesa y comer de lo que está encima y no de lo que sobra. A eso se refiere Romanos 11 también, cuando dice que el gentil que quiera las bendiciones del Eterno, del Todopoderoso, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, necesita injertarse en el olivo para que pueda ser alimentado de la savia, rica savia del olivo cultivado. Para los que seguimos, caminamos en lo que se ha denominado las raíces hebreas, en cualquiera de los grupos, yo quiero recordarles, y aquellos que están como pensando en hacerlo, yo quiero animarlos a que lo hagan. Y a todos los que ya estamos ahí, a los que están aquí presentes, el recordarles. En esos tiempos de tanta mortandad, de tanta dificultad y tanta enfermedad, las promesas del Eterno son para nosotros, su pueblo amado. Ninguna plaga tocará tu morada, ni saeta que huele de día, ni mortandad que en medio del día destruya. Pero esto es ¿para quién? Para el que habita bajo el abrigo, bajo la sombra, bajo las alas del Altísimo. ¿Y qué significa eso? Pues su autoridad. Es sencillo, su autoridad. Y su autoridad para nosotros tiene que ver con su palabra, su Torá. Pero también, obviamente, su autoridad es el Mashiach. La autoridad del Eterno en la tierra es el Mashiach. Y sus mandamientos, sus mitzvot, pues Él no vino a cambiarlos, ni a incumplirlos, ni a abrogarlos. Por lo tanto, a quienes ya están en raíces hebreas les recuerdo: mujeres,
Cúbranse su cabeza cuando oren. Al hablar la palabra, compartirla, profetizar, lleven cubierta su cabeza, porque eso es señal de estar bajo la autoridad, bajo la sombra y bajo las alas del Altísimo. Y eso es protección a los varones, a usar su sencillo. Los puedo usar por fuera, los puedo usar por dentro, como quieran. Aquí lo importante es que cuando los veas, no solamente los beses, sino acuérdate de sus mandamientos, de sus mitzvot, para cumplirlos. Y Él nos asegura sus bendiciones, sus promesas, lo que Él ha dicho. No te dejaré, no te desampararé. Lo que Él ha dicho. Tus hijos no pasarán hambre. Lo que Él ha prometido. La bendición y la sanidad vendrá sobre tu vida. Lo que Él ha declarado. Y lo leemos en nuestras oraciones. Él endereza aún a los encorvados. Yeshua lo hizo. Públicamente a una mujer encorvada de muchos años, oprimida por demonios, Él la liberó. Él endereza a los encorvados. Y aquellos que se cansaron de esperar y esperar e inventaron el dicho, Dios no endereza jorobados ni cumple antojos, pues no te desesperes. Ese dicho es falso, totalmente falso. Él sí endereza encorvados o jorobados, aquellos que se someten a su Torah, que habitan bajo la sombra del Altísimo, que se ponen encima sus mandamientos para guardarlos, que se someten a la autoridad que ha sido dada en el cielo y en la tierra al Mesías Yeshua, y todas las promesas que Él ha dicho serán verdad sobre tu vida. Así es que aquellos que están pensando todavía, si caminan en las raíces hebreas, pues yo los animo a que caminen y corran. Aquellos que ya están adentro y empezando a caminar, pues que sigan adelante. A los que ya tenemos más tiempo en esto, que nunca nos olvidemos de sus mitzvot. Sus mitzvot nos proveen inteligencia y sabiduría, pero nos proveerán bendición, provisión, protección, todo lo que necesitamos, porque aquellos que obedecen a sus mandamientos tienen también todos sus beneficios. El Mesías Yeshua vino para explicar la Torah en palabras sencillas a su mismo pueblo hebreo, porque necesitaban trabajar en su corazón como si fuera un terreno, volver a barbechar, permitir que se oxigenara su pensamiento y sus ideas, que dieran paso a las palabras sencillas del Mashiach, pero que aún en esa sencillez eran palabras poderosas, tan sencillas como que, si lo crees, que sea conforme a como tú lo crees. Aférrate a las promesas, aférrate a quién es tu Elohim y créelo, porque al que cree todo le es posible. Afirmémonos en su Torah, no dejemos de leer Torah, no dejemos de leer las palabras del Mashiach. Esforcémonos cada día en creerlas, esforcémonos cada día en compartirlas, porque nosotros estamos arriba del barco, pero muchos se están ahogando ahí abajo y necesitamos ayudarlos. Como alguien nos ayudó un día a nosotros, tenemos que hacer lo mismo, exactamente lo mismo. Alguien se ocupó de ti, se preocupó de ti, hizo algo por ti. Bueno, ya estás a salvo en el barco. ¿Por qué no vamos y ayudamos a alguien a que salga de donde está, de su desesperación, de su incredulidad, que no es incredulidad realmente? La gente no es incrédula, finge ser incrédula,
pero quizás le falta la explicación básica del Mashiach. Quizás le falta una explicación sencilla en tus propias palabras. Quizás le hace falta que le recordemos o le ayudemos a que su fe crezca, hablándole de las grandes cosas que el Eterno ha hecho con nosotros. Y pueda esa persona abrir su corazón, trabajar en su corazón, barbechar su terreno y permitir que entre esa semilla. Nosotros somos como la semilla también, porque esa semilla dice son los discípulos. Somos como semillas en este mundo. Que nosotros también seamos semillas que crecemos, que fructificamos, que seamos de bendición. Este es un tiempo muy difícil. Lo que está sucediendo es terrible. Nadie puede cerrar los ojos a lo que está pasando a nivel mundial. Lo que está pasando con los no vacunados, lo que está pasando con los que sí lo hacen. Ahora es todo un conflicto con quién está peor, si los que se inocularon o los que no lo han hecho. Lo cierto es que la plaga está terrible allá afuera. Eso es una realidad. Pero nosotros que creemos en la Torah, nosotros que creemos que Yeshua es el Mashiach, que ya vino y que demostró su poder y su autoridad y que está preparando todo para establecer su reino y echar fuera, porque Él mandará a sus ángeles a sacar de su reino todo lo que estorba para guardar Torah, y a todos los que estorban y que no guardan Torah, establecer su reino de justicia, de verdad, de sanidad, de curación, de provisión. Eso es lo que anhelamos. Pues ayudemos a la gente que ahorita está en desesperación por todo lo que está pasando. Hablemos de la esperanza que nos mantiene aquí, del Mashiach, la esperanza de gloria, la esperanza de que las cosas van a cambiar, y no van a cambiar por un momento o por un año o por un sexenio, que van a cambiar para siempre, y que no se necesita dinero para eso. La mujer del grupo de sangre ya había agotado todos sus recursos, ya no tenía más para invertir, y se atrevió a invertir solamente en una creencia, en una idea, en una persona de quien había oído. Se atrevió a invertir todo creyendo, se atrevió, tocó el sí y vino su bendición. Nosotros tenemos que aferrarnos de esa misma verdad, todos nosotros, los que creemos su palabra, su Torah, lo que representa el Mashiach, quien es la autoridad del Eterno. Aferrémonos a Él, confiemos, y Él nos guardará, como lo ha prometido. Él nos guardará de la ira que viene sobre este mundo. Él lo ha prometido y tenemos que estar firmes. Él lo ha prometido y Él lo hará. Así es que este mensaje tan básico tiene toda esa profundidad de aferrarnos a su Torah, aferrarnos a sus mitzvot, aferrarnos a la persona del Mashiach, a confiar totalmente, y seguiremos viendo milagros. Seguiremos viendo milagros sobre nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestros amigos. Son tiempos difíciles porque la fe de muchos se está enfriando. La fe de muchos se está enfriando. Ahora están esperando en la ciencia, en la medicina, en tantas cosas, y se están olvidando. No sigan la ruta de la mujer del grupo de sangre, que hasta que acabó con todo lo que tenía de sus recursos fue al Mashiach.
que no sea nuestro último recurso. Él debe ser nuestro primer recurso siempre, el primero. Que sea de bendición esta reflexión y de ánimo para aquellos que hemos decidido creer en el Mesías Yeshua, que hemos decidido caminar en su Torah, que hemos decidido guardar sus mandamientos, caminar en la ley del Todopoderoso, porque su ley, sus mandamientos son vida a quienes las hallan. Que sea bendición y que muy pronto, cuando esto esté concluyendo o venga otra cosa, llegará un punto en que se acabará, terminará, porque Él mismo vendrá y enviará a sus ángeles a arrancar la cizaña y a sacar de su reino todo lo que estorba para el cumplimiento de su Torah. Así es que habrá una limpieza de la tierra y todo será fructífero, todo será hermoso, todo será en Shalom. Pues Él mismo es el príncipe de paz. Yeshua es el príncipe de Shalom. Que el Eterno nos ayude, nos siga fortaleciendo, que nosotros nos esforcemos en seguir fortalecidos en sus palabras y que cada día, al abrir los ojos, demos gracias por sus misbot. Veamos nuestros varones, veamos y los besemos. Esto, su Torah, lo que representa es lo que me da fuerza cada día, fuerza para vivir cada día. Amén. Que el Eterno nos bendiga, nos fortalezca cada día. Llevaré queja, Adonai, veis mereja, ya Adonai, panabeleja, bijuneja, y Sadonai, le panabeleja, veyasen leja shalom, beshem Yeshua, beshiheinu Yeshua, sar shalom. Amén. Amén.